300 niños. No es una cifra al azar. 300 cuerpos jóvenes, aún con olor a leche y aceite perfumado, arrancados de manos que tiemblan, entregados como promesa de obediencia. La muerte no era el castigo, era la súplica. Porque en ese instante, en los muelles de una ciudad que ha vivido de la sal y del comercio, lo que se entrega no es un futuro, es el alma de Cartago. Los gritos no se oyen como en las tragedias cantadas. Se oyen como se oyen siempre, secos, animales, humillados por el viento del mar. Hay madres que muerden su propia lengua para no correr. Hay padres que aprietan los dientes hasta oír un crujido interior, como si el cráneo quisiera partirse por la mitad. ¿Qué hace un pueblo cuando el enemigo no pide oro, sino sangre en forma de herederos? ¿Qué hace una ciudad cuando su supervivencia depende de poner a sus hijos en manos del hambre ajena? Las tablas de las pasarelas están mojadas. La madera rezuma. El sol cae con una claridad indiferente que vuelve todo más obsceno. La piel brillante por el sudor, los ojos rojos por el llanto, los cascos romanos como dientes de bronce esperando morder. Los niños miran hacia atrás una y otra vez, como si la repetición pudiera abrir un camino invisible de regreso. Un centurión no mira a los rostros, mira al conteo. 1, 2, 3, 300. Y cuando el último pie abandona el suelo cartaginés, algo se rompe en la ciudad. No un muro, una fe. Cartago respira el mar como quien respira un veneno conocido. Siempre ha vivido entre amenazas y pactos. A veces paga, a veces lucha, a veces compra tiempo con juramentos. Pero ahora Roma no quiere tiempo. Roma quiere silencio definitivo. Y sin embargo, Cartago aún cree en la lógica. Aún cree que un tratado es un muro de palabras. ¿Cómo se detiene a un imperio con un puñado de hombres? No se detiene. Pero ese día la lógica no estaba invitada. Ese día, la ley es una máscara, y detrás de la máscara hay una boca que se relame. En Roma, un anciano levanta la voz como si fuera un cuchillo que ya no tiembla. Catón, la lengua de la obsesión, el predicador del exterminio, repite su frase al final de cada discurso como quien clava una estaca en el corazón del Senado. No importa si hablan de trigo, de impuestos o de dioses. Al final, siempre cae la misma piedra sobre el mismo cráneo. Cartago debe ser destruida. Y lo dice con serenidad, como si hablara de limpiar una casa. El miedo no siempre grita. A veces murmura con una sonrisa. Roma no olvida. Roma nunca olvida. No ha olvidado el polvo de canas, el olor de sus propios cadáveres amontonados, la vergüenza de ver a sus legiones convertidas en carne abierta por un enemigo que parecía imposible. No ha olvidado a Aníbal, la sombra que caminó sobre Italia como una enfermedad. Aunque Aníbal ya no está, aunque Cartago ya no gobierna mares, Roma sigue viendo en esa costa africana una herida que no cicatriza, y un imperio herido no busca justicia, busca venganza con el nombre de seguridad. Cartago, mientras tanto, intenta vivir, intenta comer, intenta comerciar, intenta reconstruir su orgullo bajo la vigilancia de tratados impuestos, pagos obligatorios, limitaciones que la convierten en un animal con bozal. Pero Cartago es una ciudad de comerciantes, sí, y también de memoria. Sus calles aún recuerdan el paso de ejércitos, el incendio de barcos, el sonido de los remos como un tambor de guerra. Sus templos aún huelen a sacrificio, a humo, a resina, a sangre seca en las piedras. No es una ciudad inocente, y Roma lo sabe. Entonces llega la provocación con manos aliadas. Masinisa, rey de Numidia, favorito de Roma, muerde el territorio cartaginés durante años como un perro al que le han prometido carne. Toma campos, toma aldeas, toma pozos, toma cuerpos. Los campesinos vuelven con la mirada vacía, las mujeres con la ropa rota, los hombres sin dedos, sin orejas, sin vergüenza. Cartago protesta, Cartago suplica, Cartago recuerda que hay un tratado que debería protegerla. Roma escucha y no mueve un dedo.
¿Para qué moverlos si cada mordida de Massinissa empuja a Cartago hacia el error? El error llega como llegan los errores fatales, con desesperación. Los cartagineses, acorralados por la pérdida constante, deciden hacer lo que el tratado les prohíbe, levantar armas contra el aliado de Roma. Marchan, pelean y pierden. Pierden hombres, pierden honor, pierden la excusa. Y Roma, que ha esperado ese gesto como se espera el primer latido de una presa, por fin sonríe. Ya tiene el pretexto, ya tiene el derecho, el papel, la frase perfecta para envolver el asesinato. Los barcos romanos aparecen en el horizonte como una enfermedad que se extiende por el agua. No llegan como comerciantes, llegan como jueces. Los estandartes se ven desde lejos, rojos y rígidos, como lenguas de fuego que no necesitan arder para intimidar. En los muelles, la gente se reúne con el cuerpo inclinado, como si el aire pesara más. 3 legiones. No vienen a negociar, vienen a pesar el cuello de una ciudad. Los enviados romanos hablan con calma. Es una calma cruel, porque la calma en la boca de un verdugo es una promesa de método. Cartago escucha la sentencia envuelta en condiciones. Entreguen a los culpables, entreguen rehenes, entreguen armas. Y Cartago, con la garganta seca, pregunta lo que cualquier condenado pregunta sin decirlo. ¿Y entonces vivirán? Roma no responde con la palabra sí. Responde con un gesto, con una ambigüedad cómoda, con esa sombra de legalidad que permite matar sin mancharse. Aquí aparece el primer gran manipulador, no el que grita, sino el que administra la esperanza. Los romanos saben que si piden todo de una vez, la presa muerde. Por eso piden por partes. Por eso hacen que Cartago elija su propia humillación. Quieren que se desarme con sus propias manos. Quieren que se desnude antes de entrar al cuarto donde será degollada. En Cartago, los líderes se reúnen con el rostro ceniza. No son héroes de bronce. Son hombres que tiemblan. Hombres que han visto lo que Roma hace con quienes resisten. Los comerciantes piensan en sus almacenes, en sus barcos, en sus contratos. Los sacerdotes piensan en sus dioses, en sus templos, en la vergüenza de ver profanadas las piedras sagradas. Los veteranos piensan en la sangre, porque el cuerpo recuerda lo que la política intenta olvidar. Hay uno que no habla mucho, uno que mira al suelo como si la tierra le diera respuestas. Un estratega cartaginés que entiende tarde lo que Roma entiende desde el principio. Si entregan todo, Roma no se irá. Roma nunca se va. Roma se queda donde huele debilidad. Pero Cartago está agotada, y el agotamiento es un consejero que siempre propone rendirse. Se toma la decisión. Se firma la obediencia con tinta invisible de miedo. Los 300 niños son elegidos entre las familias nobles. Se les viste con túnicas limpias, como si la limpieza pudiera protegerlos. Se les perfuma el cabello. Se les dice mentiras pequeñas para que caminen. Volverás pronto. Es solo un tiempo. Roma es justa. ¿Qué padre no inventa un Dios cuando necesita que su hijo no grite? Los niños cruzan al lado romano. Los legionarios los reciben como se recibe ganado valioso, sin ternura, sin odio, con la frialdad de quien ya planea el uso. Algunos niños aprietan amuletos entre los dedos. Un pequeño lleva una figurilla de Tanit escondida. Un romano la ve, se la arranca, la pisa. La cerámica cruje como un hueso fino. El niño no llora. El niño aprende en un segundo lo que un adulto tarda años en aceptar. Aquí no hay piedad, solo procedimiento. Cartago entrega más. Entrega a los hombres señalados como culpables. Los sacan de sus casas antes del amanecer. Los arrastran por calles donde la gente mira desde puertas entreabiertas. Sus pies dejan marcas de sangre en los adoquines. Algunos gritan, algunos rezan, algunos insultan. Un romano los observa desde lejos con la misma atención con la que un carnicero observa a un animal que todavía no sabe que va a morir. Y luego llega la orden más dulce para Roma, la más venenosa para Cartago: las armas. Durante días, carreteras enteras se llenan de carretas que avanzan hacia el campamento romano.
La ciudad escupe su propia defensa como quien vomita órganos. Espadas apiladas, lanzas, escudos, arcos, flechas, catapultas, cuerdas, piezas de bronce, hierro, madera. Todo se entrega, todo se deposita, todo se cuenta. El sonido de metal chocando contra metal es un lamento mecánico. Cada golpe es una puerta cerrándose. En las casas, los hombres miran sus manos vacías. Los soldados sin espada son un cuerpo sin dientes. Las mujeres perciben algo peor. Ahora la ciudad está abierta, abierta como una herida. Los niños que quedan juegan sin entender que el juego pronto será prohibido por el fuego. Los romanos amontonan el armamento como una montaña de sumisión. Y entonces, cuando Cartago ya está desnuda, cuando ya ha puesto su cuello en el bloque, llega la frase final. No gritada, no teatral, simple, clínica. Abandonen la ciudad. Una sola línea, como una cuchillada limpia. Que se vayan a 10 millas del mar. Que dejen sus casas, sus templos, sus tumbas. Que se lleven lo que puedan cargar. Que el lugar donde nacieron se convierta en un espacio vacío para el destino romano. ¿Qué es una ciudad sin su puerto? Es un cadáver sin corazón. ¿Qué es un pueblo lejos del mar que lo alimenta? Es una población condenada a mendigar su propia supervivencia en tierra ajena. En ese instante, Cartago comprende. Comprende con un frío que se mete en los huesos. La paz era una cuerda. Los rehenes eran el nudo. Las armas entregadas eran el silencio previo al golpe. No era negociación. Era desollamiento lento. En la asamblea cartaginesa se alzan voces rotas. Algunos piden obedecer, porque la obediencia aún parece menos dolorosa que la guerra. Otros golpean el suelo con los puños. Un hombre escupe al mencionar a Roma. Una mujer grita desde la multitud como si le hubieran arrancado un órgano. Nos quieren sin ciudad, sin hijos, sin nombre. Y en ese caos aparece la figura del futuro símbolo, un defensor que no nace del orgullo, sino de la desesperación. Un hombre que ha visto lo que significa perderlo todo y que, precisamente por eso, entiende que ya no hay nada que proteger salvo la dignidad de morir de pie. Se llama Asdrúbal. No es un santo, no es un poeta, es un cuerpo endurecido por la guerra y la política, un rostro que ha aprendido a no mostrar miedo, porque mostrar miedo es invitar al cuchillo. Sabe que Roma ya ha decidido. Sabe que cada palabra romana está escrita en piedra. Pero también sabe algo más oscuro. Roma necesita que Cartago se rinda para que la destrucción sea cómoda. Roma necesita que el crimen parezca un trámite. Y él no piensa darles esa comodidad. Cartago cambia de piel en una noche. Los que ayer cargaban mercancías hoy cargan piedras. Los artesanos dejan el oro y toman el hierro escondido, el hierro que aún queda. Las mujeres arrancan madera de las puertas, tejen cuerdas con cabello, rompen muebles para hacer lanzas improvisadas. Los niños que no fueron entregados llevan agua, llevan mensajes, llevan el temblor de una ciudad que se convierte en animal acorralado. Los templos se llenan, no de celebración, de promesas desesperadas. Los sacerdotes levantan manos manchadas de ceniza, piden a dioses antiguos que vuelvan a mirar. Pero los dioses, si existen, guardan silencio, como guardan silencio siempre cuando el hierro llega. Aún así, la gente reza, porque la mente humana necesita creer que alguien escucha cuando la historia decide aplastarte. Y mientras Cartago se arma con uñas y dientes, fuera de sus murallas Roma se organiza. No hay prisa. El campamento romano es una máquina que respira orden. Las tiendas alineadas, los centinelas rotando, las herramientas afiladas. Se oyen martillos, se oyen sierras, se huele brea y cuero. Los legionarios comen pan duro y carne salada con la seguridad de quien sabe que el enemigo no tiene armas, o no debería tenerlas. En el alto mando romano, otra figura observa con ojos de cálculo. No es un anciano que grita, es un joven aristócrata con un apellido como un destino.
Escipión Emiliano. Lleva en la sangre el recuerdo de Escipión el africano, el hombre que venció a Aníbal. En su mente hay una mezcla peligrosa, disciplina y ambición. Para él, Cartago no es solo una ciudad, es una prueba, un escalón, un altar donde su nombre puede volverse eterno. ¿Y qué es un hombre ambicioso frente a una ciudad condenada? Es un cuchillo que quiere que la víctima lo recuerde. Los romanos se acercan, rodean, no con un círculo perfecto, sino con una presión constante, como dedos que aprietan una garganta. Cartago, desde sus torres, ve el polvo levantarse por miles de pies, ve las lanzas brillar como un campo de espinas, ve los estandartes moverse con el viento y, sobre todo, siente algo que no se ve, el futuro cerrándose. La primera noche del cerco, Cartago no duerme. Los perros ladran hasta quedarse roncos. Los bebés lloran porque perciben el miedo en la leche. Los hombres caminan por las calles con antorchas, revisan muros, revisan puertas, revisan sus propias manos para asegurarse de que aún pueden sostener algo. Los insectos zumban alrededor del sudor y la sangre vieja. El aire sabe a sal y a destino. ¿Se puede luchar cuando ya te han quitado el arma? Sí, se puede, pero no es una lucha limpia. Es una lucha de dientes, de piedras, de uñas. Es una lucha en la que cada herida infecta, en la que cada victoria cuesta un pedazo de humanidad. Y Roma, desde fuera, escucha el rumor de esa ciudad que no se rinde del todo. Roma siente la resistencia nacer, y por primera vez la máscara de legalidad se agrieta. Porque lo que Roma quería era una puerta abierta. Lo que Roma obtiene es un animal encerrado, dispuesto a morder hasta el último aliento. A la mañana siguiente, cuando el sol sube como una moneda cruel sobre el mar, un mensajero romano se acerca. Su voz es una sentencia repetida. Salgan, dejen la ciudad. Y desde lo alto, desde la muralla, alguien responde con una sola frase, corta, sucia, definitiva: vengan a tomarla. El aire se queda quieto por un segundo, como si incluso el viento entendiera que ese instante es el punto de no retorno, porque ahora Cartago ya no negocia, Cartago ya no suplica, Cartago se prepara para ser devorada, y decide que la devoración costará sangre romana, costará tiempo, costará vergüenza, y el cerco se cierra un poco más. La ciudad despierta rodeada, sí, pero no despierta dormida. Despierta con los ojos abiertos, con las manos heridas de construir armas que no deberían existir, con el corazón golpeando como un tambor funerario. Y en el fondo de cada calle, de cada casa, de cada templo, una pregunta se arrastra como un animal bajo la piel. Cuando el enemigo te pide que abandones tu propia vida, ¿qué queda para salvar? Solo queda la forma en que decides caer. 40.000 escudos, no para un desfile, no para una victoria. 40.000 escudos improvisados, cortados de puertas arrancadas, de mesas destripadas, de barriles rotos, forrados con cuero húmedo y costuras torcidas. No era un ejército, era una ciudad convirtiéndose en armadura, porque cuando Roma pide que abandones tu hogar, no está pidiendo un traslado, está pidiendo que aceptes ser borrado. En Cartago el trabajo no se detiene ni cuando la noche cae. Las antorchas parpadean y cada parpadeo revela manos negras de hollín, dedos partidos, uñas arrancadas. Las mujeres giran usos con una velocidad que parece rabia. Trenzan cuerdas con cabello, con lino, con lo que sea. Los niños corren llevando clavos, llevando agua, llevando el metal escondido bajo el piso. Se oyen golpes de martillo como latidos enfermos. El olor a sudor se mezcla con el olor a resina caliente. La ciudad huele como huele un animal cuando siente el cuchillo cerca, acre, vivo, desesperado. Los viejos, que ya no pueden cargar piedras, vigilan. Se sientan junto a las murallas y miran al horizonte con ojos secos, como si ya hubieran llorado todo en guerras anteriores. Algunos murmuran nombres antiguos: Amílcar, Aníbal, Asdrúbal. No como héroes perfectos,
como fantasmas que vuelven cuando la sangre llama. Y en el centro de ese torbellino de trabajo aparece la lógica brutal del sobreviviente. Cartago ya no tiene tiempo para rituales largos ni debates elegantes. La política se reduce a una pregunta única. ¿Cómo se mata a un romano antes de morir? Asdrúbal camina por los talleres improvisados, por las calles donde se apilan piedras para lanzar desde las murallas. No grita. No hace discursos grandiosos. Su autoridad no viene de la palabra. Viene del hecho de que sigue allí, respirando el mismo aire podrido que los demás. Sus ojos observan el ritmo de la ciudad, y su mente calcula el único recurso que queda: convertir cada centímetro de muro en un cuchillo. En el campamento romano, Escipión observa esa actividad con una mezcla de sorpresa y desprecio. Para Roma, Cartago debería estar rota, desnuda, sumisa. Sin embargo, la ciudad se mueve, late, produce. Eso significa algo terrible. Aún tiene voluntad. Y Roma sabe lo que hace la voluntad cuando se acorrala. Se vuelve veneno. Escipión no es un bárbaro sin pensamiento. Es un estratega que entiende el valor de la paciencia. Sus oficiales quieren atacar de inmediato, aplastar de una vez, entrar como una ola de hierro. Él los frena. Un asalto frontal contra murallas obstinadas es una cuenta de cadáveres romanos. Roma puede perder hombres, sí, pero no quiere perderlos sin espectáculo de victoria. Primero cercar. Primero hambre. Primero enfermedad. Primero desesperación. Y cuando la ciudad esté blanda por dentro, entonces el hierro entrará como entra un diente en carne podrida. Así comienza la guerra, que no se libra solo con espadas, sino con tiempo. Los romanos levantan líneas de circunvalación, zanjas, empalizadas, clavan estacas, construyen torres de asedio como árboles de madera que crecen hacia el cielo. Cada día el cerco se vuelve más sólido. Cada noche las fogatas romanas parecen una constelación hostil alrededor de Cartago, un cielo falso que anuncia que la tierra ya no pertenece a los sitiados. Cartago responde con salidas nocturnas. Pequeños grupos abren puertas como heridas, corren hacia los trabajos romanos con antorchas y cuchillos improvisados. El sonido de la noche se rompe. Gritos breves, metal golpeando madera, el chasquido de fuego prendiendo brea. A veces funciona. Una torre arde y cae como un animal enorme derribado. A veces no. A veces los cartagineses son atrapados entre lanzas y mueren sin siquiera ver el rostro del hombre que los mata. ¿Y qué se siente morir así? No es heroico. No es limpio. Es sentir el filo entrar, sentir el aire escapar, sentir el suelo frío en la cara. Es oír a tu propio cuerpo emitir sonidos que no sabías que podía hacer. Un gorgoteo, un gemido, un último suspiro que no parece tuyo. Dentro de Cartago, las heridas se acumulan. No solo heridas de guerra, heridas de hambre. Los mercados se vacían. El pan se vuelve más pequeño, más duro, más raro. El aceite se raciona. El agua sabe a metal. Los animales desaparecen primero, cabras, gallinas, perros. Luego desaparecen los gatos. Luego desaparecen los pájaros. Los niños preguntan por qué ya no hay carne. Las madres bajan la mirada. No porque no quieran decir la verdad, sino porque la verdad tiene dientes. Al principio la gente habla del hambre como algo temporal. Resistiremos. Roma se cansará. Llegará ayuda. Cartago ha vivido de aliados, de rutas, de barcos, pero Roma no solo rodea por tierra. Roma domina el mar, y el mar, que fue la madre de Cartago, se convierte en su pared más cruel. Escipión ordena cerrar el puerto. No con palabras, con piedras. Se construye un dique, una barrera gigantesca que avanza como un brazo de tierra hacia el agua. El trabajo es brutal. Miles de hombres cargan rocas, troncos, tierra. La obra crece cada día, visible desde las murallas, y cada metro que avanza es un metro menos de aire para la ciudad. Los cartagineses miran esa construcción y sienten la garganta apretarse.
porque entienden lo que significa. Roma no está aquí para negociar. Roma está aquí para encerrar a Cartago en una tumba de piedra. Entonces sucede una de esas decisiones que solo nacen cuando no queda nada. Los cartagineses, en secreto, comienzan a construir otro puerto. No uno grande y hermoso como los antiguos puertos circulares de su gloria naval. Uno clandestino, un vientre escondido. Trabajan detrás de muros, en patios cerrados, bajo techos que ocultan el sonido de la madera. Reúnen materiales, desmontan estructuras, roban hierro de donde puedan. Cada golpe se hace con la boca cerrada, porque el silencio es la única protección. Es un acto de desafío y de magia, fabricar una salida cuando el enemigo cree haber cerrado todas las puertas. Y no solo construyen un puerto, construyen barcos. Los romanos, afuera, no lo ven. Ven una ciudad hambrienta, una ciudad que debería estar muriendo. Y mientras Roma se distrae con su propio triunfo anticipado, Cartago, con uñas ensangrentadas, talla madera como si tallara su propio pulmón. Una noche, cuando el viento sopla desde el sur y el mar ruge bajo la luna, los cartagineses abren esa nueva salida. Los barcos emergen como fantasmas. No son elegantes, son crudos, pero flotan, y eso basta. Desde el campamento romano se oye el primer grito de alarma. Antorchas corren, los centinelas señalan el agua. Los romanos ven con incredulidad velas donde no debería haber velas. Es como ver a un cadáver moverse. Los cartagineses navegan hacia el bloqueo, buscando abrir un corredor, buscando traer comida, buscando demostrar que aún respiran. Se lanza un combate naval en plena oscuridad, una danza de sombras y fuego. Las flechas incendiarias cruzan el aire como insectos de luz. La madera cruje. Los hombres caen al agua y el agua no perdona. Se traga la respiración, se mete en los pulmones, convierte el cuerpo en piedra. La batalla no decide el destino, pero cambia algo. Cambia el tono. Roma se da cuenta de que Cartago no es un animal dócil esperando morir. Es un animal que, incluso moribundo, aún sabe morder. Escipión, al saberlo, no se enfurece como un niño. Sonríe apenas, una sonrisa fina, peligrosa, porque entiende que esa resistencia, lejos de salvar a Cartago, la condena a un castigo más total. En Roma, la obediencia es útil. La rebeldía es una lección pública. Dentro de Cartago, la gente celebra esa salida como si fuera una victoria, pero la celebración es corta. La realidad vuelve con el olor del hambre. Los cuerpos se adelgazan. Las costillas se marcan bajo la piel como barrotes. La gente camina más lento. Las heridas no cicatrizan. Los dientes se aflojan. Los ojos se hunden. El hambre no solo consume carne, consume pensamiento. Vuelve a la gente irritable, supersticiosa, peligrosa. Surgen rumores, que los dioses están enojados, que los líderes esconden grano, que Asdrúbal negocia en secreto, que Roma ofrece perdón a cambio de traición. Cuando la comida falta, la confianza se convierte en un lujo. Aquí aparece el segundo manipulador, nacido dentro de la propia ciudad. Los que ven oportunidad en la desesperación. Hombres que antes eran nadie y ahora susurran promesas. Si me siguen, habrá pan. Si entregamos a tal persona, Roma se irá. Si abrimos la puerta, nos perdonarán. Hablan como si el perdón romano fuera algo real, como si el lobo perdonara a la oveja por existir. Asdrúbal escucha esos rumores y entiende el peligro. Un cerco no se rompe solo desde afuera. Muchas veces se rompe desde adentro. Por eso castiga, no siempre con justicia, con necesidad. Los sospechosos son arrastrados a plazas donde el suelo ya no es piedra sino memoria de sangre. Se les acusa de conspirar, de debilitar la defensa. Algunos son culpables, otros son simplemente útiles como ejemplo. Una cuerda alrededor del cuello, un empujón. El cuerpo se balancea, los pies patean el aire por un rato, luego se quedan quietos. Los niños miran y aprenden una lección que nadie debería aprender.
En una ciudad sitiada, el enemigo también puede llevar tu nombre. Roma, afuera, observa esas convulsiones internas con satisfacción. No necesita entrar todavía. El hambre hace el trabajo. La paranoia hace el trabajo. La desesperación hace el trabajo. Pero el tiempo también trabaja para Cartago, de una manera extraña. Porque mientras más se prolonga el sitio, más se vuelve legendario. Más se vuelve un desafío al orgullo romano. Y Roma no tolera desafíos prolongados. Roma necesita cerrar historias con un final limpio. Escipión comienza a preparar el golpe final. Se estudian puntos débiles. Se construyen rampas, se acercan torres. Los arietes se cubren con pieles mojadas para resistir el fuego. Los soldados practican. Las órdenes se repiten. La disciplina romana es una religión, y esa religión tiene un solo sacramento: obedecer sin preguntar. En Cartago, los defensores también se preparan. Los arqueros afilan flechas. Los lanzadores de piedra apilan munición. Las mujeres hierven agua y aceite para verterlo sobre cabezas enemigas. El olor de la grasa hirviendo se mete en las narices, se pega a la garganta, vuelve el aire pegajoso. ¿Has olido alguna vez el miedo colectivo? No tiene un solo aroma. Es una mezcla. Sudor agrio, humo, excremento contenido, sangre vieja. Es el olor de un cuerpo enorme, una ciudad, esperando ser abierta. Y entonces, un día, el cielo amanece demasiado claro. Un claro ofensivo, como si el mundo quisiera ver. Los cuernos romanos suenan, no como música, sino como un animal prehistórico anunciando la caza. Las torres avanzan, las escalas se alzan, los arietes golpean, la madera cruje, la piedra tiembla, los gritos se multiplican. En la muralla, un defensor cartaginés ve a los romanos acercarse como una marea de hierro y pronuncia una frase que parece un rezo sin Dios: hoy no hay regreso. Los primeros romanos suben por las escalas. Sus sandalias pisan peldaños resbaladizos por la humedad y por la sangre de quienes caen. Arriba, manos cartaginesas empujan, cortan, lanzan piedras. Un romano recibe una roca en la cara. El cráneo se abre como una fruta madura. Sus ojos se apagan antes de tocar el suelo. Otro logra subir, clava su espada en un pecho, siente el calor del cuerpo, la resistencia de las costillas. El cartaginés emite un sonido corto, como un animal herido, y cae. La espada sale con un tirón. La sangre salpica la muñeca del romano, caliente, pegajosa. El romano no piensa en la persona, piensa en el siguiente escalón. Así es el asalto, paso por paso, cuerpo por cuerpo, grito por grito. Cartago resiste ese primer empuje con una ferocidad que sorprende, no porque sean mejores soldados, sino porque luchan con la desesperación de quien no tiene otro lugar. Cada calle detrás de la muralla es su vida, y cuando se lucha por la vida, el cuerpo encuentra fuerzas que la lógica no explica. Pero Roma trae números, trae entrenamiento, trae máquinas, trae paciencia. El primer punto de quiebre llega cuando un sector de muralla cede, no de golpe, sino como cede una rodilla bajo un peso excesivo. Una grieta, otra. El ariete golpea y golpea hasta que la madera se vuelve un martillo repetido sobre el mismo hueso. Y finalmente la piedra se abre. Un boquete, una boca, y por esa boca entra la guerra verdadera. Los romanos irrumpen con escudos juntos, como una pared móvil. Las lanzas asoman. Los ojos están fríos. La formación avanza empujando cuerpos. Los cartagineses se lanzan encima como perros, muerden con cuchillos, con piedras, con manos desnudas. El choque suena como un choque de mundos. La primera calle cae, luego otra. Las casas se convierten en trampas. En ventanas aparecen manos que arrojan tejas. Un romano recibe una teja en el cuello. La arteria se abre. La sangre sale como un chorro oscuro. Él intenta taparla con la mano, pero la sangre se escurre entre los dedos. Se ahoga en su propia vida. Escipión
lejos del frente inmediato, recibe informes. No se altera, ajusta, ordena incendiar, ordena abrir camino con fuego si la piedra y el hierro no bastan. La guerra urbana es lenta, y Roma no quiere lentitud. Roma quiere un final. Entonces el fuego entra en escena como un dios sin piedad. Primero se prenden casas. El humo sube, espeso, negro. La gente tose hasta vomitar bilis. Los ojos lloran sin emoción, solo por irritación. Los niños se pierden en el humo, gritan nombres que no reciben respuesta. Los perros corren en círculos, confundidos, con el pelo chamuscado. El fuego muerde vigas, muerde telas, muerde piel. Cartago se convierte en un laberinto de llamas y cadáveres. Y aún así, en medio de esa visión infernal, la ciudad sigue luchando, porque resistir no siempre es un plan, a veces es una fiebre. Y Roma, viendo esa fiebre, decide aplicar el último remedio, estrangular el corazón de la ciudad. El corazón no es un edificio, es el puerto, es el suministro, es el acceso. Escipión dirige esfuerzos hacia la zona portuaria, hacia los puntos donde Cartago aún puede respirar. Asdrúbal lo sabe, mueve defensores, corre, grita órdenes, y cada orden suya tiene el peso de una pregunta que nadie se atreve a pronunciar. ¿Cuánto tiempo más? En una esquina, un cartaginés mira a su hijo de 12 años sosteniendo una lanza demasiado grande. El niño tiembla. El padre le ajusta las manos y le dice una sola línea, casi sin voz: no mires atrás. El niño asiente y camina hacia el humo. La ciudad entera camina hacia el humo, porque ya no hay otra dirección. Y en ese avance hacia la destrucción, la traición empieza a olerse. Se siente como se siente la tormenta en el aire, una tensión invisible que te eriza la piel. Alguien, dentro de Cartago, busca un pacto, busca una rendija para salvarse a costa de los demás. Roma siempre ofrece eso. Roma siempre sabe comprar almas. Asdrúbal, el defensor, el símbolo en construcción, está rodeado de enemigos externos y de sombras internas. Y el cerco, que ya era de tierra y mar, ahora también es de duda. Una duda que mata más lento, pero mata igual. Y mientras las llamas se reflejan en el agua del puerto como lenguas del infierno, Roma aprieta. Cartago respira humo. Cartago traga ceniza. Cartago empieza a entender que el final no será solo derrota, será aniquilación. 6 días. 6 días de fuego que no duerme. 6 días en los que el sol sale y se pone sobre la misma escena. Humo colgando como un techo bajo, ceniza pegada a la piel como una segunda vergüenza. Cuerpos hinchándose en las calles sin que nadie pueda enterrarlos. La muerte ya no es un evento, es el clima. Los romanos avanzan metro a metro, no corren, no se precipitan, caminan como camina un verdugo hacia el patíbulo, con la certeza de que el condenado no tiene a dónde ir. Cada calle tomada se marca con sangre fresca y con órdenes secas. Cierra esa puerta, prende esa casa, no dejes sobrevivientes que puedan empuñar un cuchillo. Cartago responde con emboscadas desesperadas. Desde azoteas caen piedras. Desde callejones estrechos brotan lanzas improvisadas. Los romanos sienten el golpe, y por un segundo el miedo se les cuela como un insecto bajo la armadura. Porque incluso un imperio puede sangrar en una esquina oscura. Pero el miedo romano se convierte en ira romana, y la ira romana se convierte en método. Escipión observa desde un punto alto, donde el aire es apenas más limpio. Su rostro no muestra placer, tampoco compasión, solo cálculo. Sabe que cada día de lucha urbana desgasta a sus hombres, sí, pero también desgasta el espíritu de Cartago. Y lo que Escipión busca no es solo vencer, busca quebrar, busca que los supervivientes, si queda alguno, recuerden el precio de desafiar a Roma. Dentro de la ciudad, los sonidos se vuelven más primitivos. Ya no se oye comercio, ya no se oyen risas. Se oyen pasos apresurados, gritos cortos, llantos ahogados, el crujido de madera quemándose, el estallido de tejas al caer
el silbido de flechas, y por encima de todo, el rumor constante del fuego, como si la ciudad estuviera respirando por una garganta en llamas. La gente bebe agua tibia con sabor a humo. La lengua se les pega al paladar. Los labios se agrietan. La saliva desaparece. Muchos ya no sienten hambre, sienten algo más extraño, una ausencia que vuelve torpe el pensamiento. El hambre no siempre ruge, a veces apaga. En los refugios improvisados, las madres sostienen a sus hijos y sienten el peso de la pregunta que les perfora el pecho. ¿Para qué resistimos si no hay salida? Y sin embargo, cuando escuchan el choque de escudos romanos acercándose, sus manos buscan piedras, buscan cuchillos, buscan cualquier cosa, porque el instinto no discute con la esperanza, solo actúa. Asdrúbal se mueve como un hombre que sabe que su nombre ya no le pertenece. Su nombre se ha convertido en una bandera, y una bandera no puede temblar demasiado. Entra en patios donde se acumulan heridos, ve piernas abiertas, vientres desgarrados, ojos perdidos. El olor es una mezcla insoportable, sangre caliente, pus, excremento, humo. Hay moscas pegadas a las heridas como joyas negras. Los heridos no piden gloria, piden agua. Piden que alguien termine con ellos. Piden que no los dejen para los romanos. Un anciano toma la mano de Asdrúbal con dedos fríos y le susurra una línea que no es consejo, es sentencia. Roma no viene a ganar, viene a borrar. Asdrúbal no responde, porque ya lo sabe, pero saberlo no hace más fácil respirar. Los romanos toman el barrio tras el barrio y cada toma trae su propia ceremonia de crueldad. Los hombres capturados son atados, golpeados, arrastrados. Algunos son atravesados allí mismo para ahorrar tiempo. Las mujeres son arrancadas de las sombras. Se oyen gritos que no siempre son de dolor físico. A veces son de humillación, de miedo, de esa comprensión súbita de que tu cuerpo ya no te pertenece. Los niños son empujados, separados, levantados como objetos. Roma necesita esclavos. Roma necesita trofeos vivos. Un imperio se alimenta de carne ajena. ¿Crees que la esclavitud empieza con cadenas? No. Empieza con una mirada que decide que ya no eres persona. Empieza con una mano que te toca como se toca una mercancía. En algún punto, los rumores que antes eran susurros se vuelven cuchillos visibles. Hay cartagineses que buscan a los romanos con paños blancos. Hay voces que gritan, ¡basta! Entreguemos la ciudad. No por cobardía simple, por agotamiento, por terror a lo que viene si continúan. Pero la rendición no es un acto limpio cuando el enemigo no quiere prisioneros, sino ejemplo. Roma no ofrece una puerta, ofrece un corredor hacia la jaula. La fractura interna se convierte en violencia. En una plaza ennegrecida, un grupo acusa a otro de traición. Se empujan, se golpean. Un cuchillo brilla un segundo y entra. La sangre cae sobre ceniza y la ceniza la bebe como si tuviera sed. La ciudad se mata a sí misma mientras Roma espera, paciente, como un animal que sabe que la presa se está desangrando sola. Asdrúbal, viendo esa ruptura, toma una decisión que lo marcará para siempre. Ordena castigos, ordena ejecuciones, no por crueldad gratuita, sino por control. Porque en el caos, el control es la última moneda de supervivencia. Pero cada ejecución interna deja una herida moral que luego nadie podrá cerrar. El defensor se vuelve juez, y un juez, incluso en el infierno, siempre deja sombras. Escipión recibe noticias de esa descomposición y entiende que el final está cerca. Ordena intensificar, ordena atacar puntos clave, quiere capturar la colina de la ciudadela, el lugar donde la resistencia puede convertirse en último refugio. Quiere empujar a los cartagineses hacia un rincón y sellarlo. El asalto final se siente antes de que suceda. El aire cambia. Los cuernos romanos suenan con una frecuencia distinta, más insistente, más definitiva. Las formaciones se reorganizan. Los legionarios ajustan correas, aprietan cinturones, revisan el filo de sus espadas. Algunos escupen al suelo, no por desprecio,
sino para deshacerse del sabor metálico del miedo. En Cartago, los defensores se miran a los ojos y ven algo que no es valentía, es resignación feroz. Saben que esa jornada no tendrá noche para muchos. Los romanos avanzan por avenidas estrechas y aquí la guerra se vuelve un combate de respiraciones. Los escudos chocan contra paredes, contra cuerpos. El suelo está resbaladizo por sangre mezclada con agua y ceniza. Un soldado romano cae y, antes de levantarse, una lanza improvisada le atraviesa el muslo. El hierro raspa el hueso. Él grita, un grito que se corta cuando una bota le pisa la garganta y otra espada lo remata. Un cartaginés, apenas un adolescente, salta desde una ventana con una piedra en las manos. La piedra golpea un casco romano. El romano se tambalea. El adolescente no tiene tiempo de celebrar. Una espada le entra por el costado. Se oye el sonido húmedo de la carne abriéndose. El muchacho abre la boca como si fuera a hablar, pero solo sale sangre. Sus dedos sueltan la piedra, y el cuerpo cae como cae un saco, sin ceremonia. La ciudad traga a sus hijos. Escipión ordena incendiar una franja entera para despejar el avance. El fuego se extiende, y con él viene el pánico. La gente corre y choca entre sí. Algunos se empujan sin querer, otros se empujan con la fuerza de quien ha perdido la humanidad. Se oyen huesos romperse bajo pies. Se oyen niños aplastados entre cuerpos. Se oyen plegarias que nadie responde. Y sin embargo, la resistencia se concentra en un lugar, el templo, el último refugio, el último símbolo. Allí se agrupan miles, soldados, civiles, ancianos, mujeres, niños. No todos creen en los dioses, pero todos creen en la idea de no morir solos en la calle. Las columnas altas, ennegrecidas por el humo, parecen costillas de un gigante muerto. El suelo está cubierto de ceniza. Las estatuas miran sin ojos. Asdrúbal se encierra allí con su familia, con sus hombres más leales, con los restos de una ciudad. Su esposa lo mira con una calma que no es paz, es decisión. Sus hijos, demasiado jóvenes para comprender por completo, sienten la tensión como un animal siente la tormenta. Afuera, el rumor romano se acerca como un mar de metal. Un mensajero llega jadeando, la cara manchada de negro, los ojos desorbitados. Dice una sola cosa, y esa cosa pesa como una piedra en el pecho. No queda muralla. No queda muralla, no queda calle, no queda nada entre Roma y el corazón de Cartago. Entonces se produce el instante donde un hombre revela quién es realmente. Asdrúbal, el símbolo de resistencia, el que ha sostenido la ciudad con su voluntad, mira a su alrededor y ve la realidad desnuda. El templo no es una fortaleza, es una trampa. Los romanos no tardarán en llegar, y cuando lleguen no habrá misericordia. Escipión, fuera, manda una oferta que no es generosa, es estratégica. Dice que quienes se rindan vivirán, que Asdrúbal, si entrega el templo, recibirá clemencia. Clemencia. ¿Qué significa esa palabra en boca de un conquistador? Asdrúbal escucha, y por primera vez en días su rostro se quiebra, no por miedo a morir, por miedo a que su muerte no sirva de nada, por miedo a que, si resiste hasta el final, Roma mate igual. Pero su familia muera con él, y su ciudad muera sin dejar ni siquiera un testimonio de cálculo. La rendición, en ese momento, se presenta como una forma de supervivencia individual, y el individuo, ante el abismo, a veces traiciona al símbolo. Asdrúbal decide bajar. Sale del templo con un paño, camina entre ceniza y cadáveres con el cuerpo rígido. Sus hombres lo miran, algunos con incredulidad, otros con odio, otros con una tristeza que parece una enfermedad. Porque entienden lo que significa. El defensor está eligiendo su propia vida por encima del último aliento de la ciudad. Cuando Asdrúbal llega a los romanos, se arrodilla, no como un gesto teatral, sino como un gesto de agotamiento. Escipión lo mira, no celebra, no lo abraza,
solo lo acepta como se acepta un trofeo útil. Porque para Roma, incluso la rendición es una herramienta, pero dentro del templo, la esposa de Asdrúbal ve la escena desde la altura. Ve a su marido arrodillado ante el enemigo, y algo dentro de ella se endurece como hierro al rojo que se enfría. Ella no grita discursos, no hace teatro, solo pronuncia una línea, una sola, dirigida al hombre que acaba de abandonar la ciudad. Te salvaste y te convertiste en nada. Los que están cerca la escuchan y sienten que esa frase corta más que una espada. Porque es verdad, una verdad que no deja espacio para excusas. Luego ella toma a sus hijos. No los toma como se toma para huir, los toma como se toma para cruzar una puerta final. Los abraza, les besa la frente. Sus labios están secos, pero el gesto es más fuerte que la sequedad. Los niños tiemblan. Uno intenta preguntar. No hay tiempo. Ella mira al fuego que ya lame el templo, al humo que entra por las puertas como una serpiente. Escucha el ruido de los romanos acercándose. Y elige no entregar a sus hijos al destino romano, no a la esclavitud, no a la violación, no al mercado, no a la jaula. Elige el fuego, se lanza con ellos a las llamas. Los cuerpos desaparecen en un rugido, la piel se quema. El aire se llena de un olor insoportable, dulce y nauseabundo, el olor de carne humana ardiendo. Los gritos duran poco. El fuego roba el aire, roba el sonido, roba la posibilidad de seguir siendo. Los que están dentro del templo, al ver eso, comprenden que la opción ya no es vivir o morir. La opción es cómo morir. Y muchos, demasiados, eligen lo mismo. Se arrojan, se degüellan, se cuelgan, se asfixian en humo antes de dejarse tocar por manos romanas. Escipión entra finalmente en el templo conquistado y ve el escenario. Ve cadáveres carbonizados, ve ceniza acumulada en montones, ve el horror como un mural. Por primera vez, su rostro muestra una sombra distinta. No es piedad plena, es algo más complejo, la conciencia de que ha visto un extremo humano que ni siquiera Roma puede domesticar del todo, y aún así no detiene la destrucción, porque el mandato es claro, Cartago debe desaparecer. Los romanos prenden fuego a lo que queda, las bibliotecas, los archivos, los mercados, las casas, los templos. El fuego no discrimina, lo que no se quema se derriba, lo que no se derriba se saquea, la piedra se ennegrece, las estatuas se rompen, las tumbas se abren, los muertos son profanados como si ni siquiera la muerte mereciera respeto en una ciudad enemiga. Durante días, el humo se eleva al cielo africano como un mensaje para todos los pueblos del Mediterráneo. Esto pasa cuando Roma decide que tu existencia es un problema. Los supervivientes son arrastrados fuera, en filas, los hombres con manos atadas, las mujeres con la mirada perdida, los niños con el rostro vacío. Algunos caminan descalzos sobre ceniza caliente y la piel de sus pies se despega en tiras. Se oye el gemido bajo, constante, de un dolor que ya no busca compasión, porque sabe que no la recibirá. Asdrúbal, el rendido, observa desde el lado romano. Vive, sí, respira, sí, pero su vida ya no tiene forma, porque la ciudad que lo convirtió en símbolo ahora es un campo de ceniza, y el símbolo, una vez roto, no se reconstruye. Solo se exhibe como advertencia. Escipión mira las llamas consumir los últimos restos, y en ese fuego dicen que recuerda a Troya, que recuerda historias antiguas de ciudades destruidas. Dicen que incluso recita palabras como si intentara darle sentido a lo que hace. Pero el sentido verdadero es simple y brutal. Roma ha decidido que no habrá regreso. Cartago ya no es una ciudad, es un vacío. Y el vacío, cuando lo crea un imperio, no es silencio, es amenaza. Porque el mundo entero escucha ese silencio y entiende que el poder no solo conquista territorios, conquista la idea de que resistir puede costarte el nombre, la memoria, el futuro. Y mientras las brasas se apagan lentamente sobre los restos de una civilización que creyó en pactos, en tratados, en la lógica de la palabra,
Roma se queda de pie, cubierta de humo y de victoria. Pero la victoria tiene un olor, y el olor no es gloria, es carne quemada, 25.000 cadenas, no es metáfora, es el sonido real del hierro cuando una multitud derrotada camina. 25.000 gargantas tragando polvo, 25.000 pares de ojos aprendiendo a mirar al suelo para no provocar la bota. Los romanos los sacan de las ruinas como se sacan los restos de un incendio, con prisa, con asco, con la certeza de que lo quemado ya no merece nombre. A las afueras, el campamento se transforma en mercado. Donde ayer hubo formación militar, hoy hay contadores, escribas, hombres que pesan cuerpos con la mirada. El Mediterráneo no solo es guerra, es comercio. Y el comercio más rentable siempre ha sido la carne humana. Los prisioneros son separados. Hombres a un lado, mujeres a otro, niños en medio como una línea temblorosa que nadie protege. Las manos romanas revisan dientes, revisan músculos, revisan caderas. Buscan fuerza, buscan juventud, buscan obediencia. Los que están demasiado heridos, demasiado viejos, demasiado rotos, no valen el espacio que ocupan. Se les empuja, se les golpea, se les deja caer en un rincón donde el sol y las moscas terminan el trabajo. ¿Qué siente un hombre cuando se da cuenta de que su vida ahora se mide en monedas? Siente un vacío que no se llena con aire. Siente que el cuerpo ya no es casa, es objeto. Siente vergüenza, pero la vergüenza pronto se quema, porque la vergüenza también necesita energía, y el hambre se la roba. En las ruinas, las llamas ya no rugen con fuerza, pero el calor sigue saliendo del suelo como un aliento enfermo. La ceniza se pega a los tobillos, entra en las sandalias romanas, se mezcla con sudor y forma una pasta gris que parece barro de tumba. Los soldados caminan por calles que ya no son calles, sino cicatrices. Patean restos de cerámica, restos de hueso, restos de dioses rotos. Algunos se detienen ante un mosaico medio quemado y lo arrancan como recuerdo. La belleza, incluso cuando muere, se convierte en botín. Escipión se mueve entre los escombros con la misma disciplina con la que se movería en el foro. Da órdenes. Controla saqueos para que no se conviertan en caos. Porque Roma no quiere que su victoria huela a bandolerismo, quiere que huela a destino, quiere que el mundo crea que esto era inevitable, casi sagrado, que destruir Cartago no es un crimen, sino una necesidad del universo. Pero bajo esa máscara de inevitabilidad hay algo más humano y más oscuro, el miedo. Porque Roma, al destruir, confiesa sin palabras que temía. Temía que Cartago renaciera. Temía que el mar volviera a llenarse de velas enemigas. Temía que la memoria de Aníbal regresara en forma de otro hombre. Y el miedo, cuando gobierna, llama seguridad a la masacre. En Roma, la noticia viaja más rápido que las cenizas. Los barcos traen informes, traen trofeos, traen historias contadas con orgullo. En el Senado, los hombres hablan de victoria como si hablaran de cosecha. Algunos levantan los brazos, agradecen a los dioses. Otros se limitan a asentir con gravedad, porque en Roma incluso la alegría debe parecer controlada. La grandeza no ríe, sentencia. Catón ya no está para repetir su frase, pero su sombra se sienta en cada banco. Cartago ha sido destruida. La profecía del odio se ha cumplido. Y cuando una profecía de odio se cumple, no trae paz, trae costumbre. Porque ahora Roma aprende que puede borrar una ciudad entera y seguir llamándose civilización. En las casas romanas, los ricos celebran con banquetes. Se bebe vino, se come carne, se cuentan anécdotas como si fueran cuentos. Dicen que ardió 6 días. Dicen que el humo cubría el sol. Dicen que las mujeres se arrojaban al fuego. Lo dicen con la distancia de quien habla de tormentas lejanas. Y sin embargo, al final de la noche, cuando el vino se agota y el silencio se cuela, algunos sienten algo en el pecho. No culpa, porque la culpa es peligrosa, pero una incomodidad, una pregunta sin nombre.
Si Roma hace esto allá, ¿qué hará cuando alguien la contradiga aquí? Los generales romanos se reparten honores. Escipión es aclamado. Su nombre se vuelve más pesado, pero el peso del nombre no siempre es bendición. A veces es una cadena invisible. La expectativa de ser siempre vencedor, siempre implacable, siempre digno del monstruo que Roma premia. Escipión regresa con el olor del humo pegado a su ropa, un olor que no se va con agua. Algunos dicen que en noches privadas recuerda el templo ardiendo, los gritos, el rostro de la mujer que eligió el fuego. Dicen que el vencedor no duerme como duerme un hombre feliz. Dicen que el vencedor duerme como duerme alguien que ha visto demasiado y que sabe que lo visto lo perseguirá incluso cuando la historia lo llame héroe. Pero Roma no se detiene en la psicología de un hombre. Roma convierte la destrucción en política. Sobre el terreno de Cartago se pronuncian palabras romanas: provincia, administración, impuesto, orden. Se traza un nuevo mapa, se nombran gobernadores, se reparten tierras. Los campesinos que antes trabajaban bajo banderas púnicas ahora trabajan bajo el águila. Cambia el idioma de los decretos, cambia el sello en la cera, cambia el dueño del mundo. Los cartagineses sobrevivientes, dispersos, vendidos, arrancados, se convierten en un río de sombras. Algunos terminan en minas, donde el aire es polvo y la luz es una burla. Allí el trabajo no es trabajo, es agonía lenta. Los pulmones se llenan de piedra, la piel se abre y nunca cierra. La espalda se curva hasta volverse una pregunta retorcida. Un día el hombre deja de recordar su nombre y solo recuerda la sensación de la cadena rozando el tobillo. Eso es lo que el imperio llama economía. Otros terminan en casas romanas como sirvientes, como cuerpos útiles para limpiar, cocinar, obedecer. Las mujeres jóvenes, compradas por su belleza, aprenden a sonreír cuando se les ordena, aprenden a esconder lágrimas en la almohada, aprenden a disociar el cuerpo de la mente para sobrevivir a la noche. ¿Qué queda de una persona cuando su intimidad es propiedad de otro? Queda una cáscara que camina, queda un silencio que no se puede traducir. Los niños, los que no murieron, los que no ardieron, los que no fueron aplastados en la huida, crecen en lengua ajena. Aprenden nombres romanos, aprenden dioses romanos, aprenden a no pronunciar Cartago con voz alta, porque Cartago se convierte en una palabra peligrosa, una palabra que huele a rebelión. Y así, en una generación, Roma no solo conquista cuerpos, conquista memoria. Sin embargo, la memoria es un animal terco. A veces se esconde en cuentos susurrados, en canciones fragmentadas, en gestos, en maldiciones. Un esclavo cartaginés, mientras barre un atrio romano, murmura una palabra en púnico y siente un pequeño calor en el pecho. No es esperanza plena, es resistencia microscópica. Un imperio puede aplastar ciudades, pero no siempre puede aplastar el rumor que queda en la lengua, y el rumor llega hasta otras orillas. Las ciudades del Mediterráneo observan, los reyes observan, los comerciantes observan. La destrucción de Cartago se convierte en un mensaje para todos. Roma no castiga solo al culpable, castiga al ejemplo, castiga a la posibilidad de que alguien más se atreva. La diplomacia cambia de color. Las alianzas se vuelven más serviles. Los pactos se firman con mano temblorosa. Porque ya nadie cree que Roma negocie de igual a igual. Roma negocia como negocia un incendio con una casa, ofreciendo la ilusión de que se puede salvar una pared mientras ya ha decidido consumirlo todo. ¿Y qué pasa dentro de Roma cuando un enemigo desaparece? Pasa algo peligroso. El enemigo se traslada. Ya no está afuera, está adentro. Con Cartago borrada, Roma ya no tiene espejo externo donde proyectar su odio. Ahora el poder romano, inmenso, busca nuevos objetos. Los ricos miran con más hambre a los pobres. Los generales miran con más hambre al Senado. Los políticos miran con más hambre a la República. Porque el poder, cuando se acostumbra a destruir, necesita seguir destruyendo para sentirse vivo.
La victoria sobre Cartago también alimenta la maquinaria de esclavos. Más esclavos significan más riqueza concentrada. Más riqueza concentrada significa más desigualdad. Más desigualdad significa más resentimiento. Los pequeños campesinos romanos, aplastados por latifundios y por la competencia de mano de obra esclava, comienzan a perder sus tierras. Van a la ciudad, se hacinan, se vuelven masa, y la masa hambrienta es pólvora. Años después, cuando Roma se sacude con conflictos internos, con guerras civiles, con ambiciones que devoran leyes, algunos recordarán, aunque no lo digan en voz alta, que la República empezó a morir el día que decidió que era legítimo borrar una ciudad entera. Porque una vez que el exterminio se vuelve herramienta, se vuelve tentación. Y en África, donde Cartago fue, el terreno queda marcado. Se levantan nuevas estructuras romanas, sí. Se fundan nuevas ciudades, se siembra, se cosecha. La vida vuelve, porque la vida siempre intenta volver incluso sobre ceniza. Pero la ausencia de Cartago es un hueco en la historia, un hueco que no se rellena con edificios. Es un vacío cultural, un vacío de rutas, de lenguas, de ideas. Es como si el Mediterráneo hubiera perdido una de sus voces, y de pronto solo quedara un coro dominado por una sola garganta. Y esa garganta habla de orden, de ley, de civilización. Pero mira lo que ese orden dejó: huesos mezclados con ladrillos, ceniza en los cimientos, nombres borrados de las paredes. ¿Era Cartago inocente? No. Cartago también fue imperio. Cartago también esclavizó. Cartago también sacrificó. Cartago también justificó la brutalidad con palabras sagradas. Pero precisamente por eso, su destrucción no es un cuento simple de buenos y malos. Es la historia de dos potencias que se reconocen en su crueldad y deciden que solo una merece existir. La tragedia no está en que una ciudad pierda una guerra. La tragedia está en que el vencedor decide que la derrota no basta. Decide que la derrota debe convertirse en desaparición. Y allí, en el centro de la desaparición, queda la imagen más afilada de todas: la esposa de Asdrúbal lanzándose al fuego con sus hijos. Roma puede llamar a eso fanatismo, puede llamarlo barbarie, puede llamarlo locura. Pero para quienes conocen el lenguaje del miedo, esa escena es una traducción perfecta. Hay horrores peores que la muerte. Hay destinos peores que la ceniza. Hay cadenas peores que el fuego. Asdrúbal, el hombre que se arrodilló, vive el resto de su existencia como un espectro. Su cuerpo respira, pero su nombre no se pronuncia con respeto. Su rendición lo salva del cuchillo romano, pero lo condena a un castigo más largo: el desprecio de los suyos, el uso político de los romanos, la certeza de que su vida es una nota al pie en la historia del exterminio. Dicen que lo llevan a Roma como trofeo, como parte de un desfile. Dicen que camina entre multitudes que gritan, que lanzan flores, que se ríen. Y en ese desfile, el mundo ve algo perverso: el vencido exhibido no como ser humano, sino como decoración de la victoria. Roma aplaude, Roma canta, Roma celebra. Pero incluso en medio del júbilo hay un silencio que se cuela, un silencio que no se escucha con los oídos, sino con el instinto. Si Roma puede hacer esto con Cartago, Roma puede hacerlo con cualquiera. Y ese miedo se convierte en obediencia. Y la obediencia se convierte en estabilidad temporal. Y la estabilidad, como siempre, se compra con sangre ajena. El tiempo pasa. Los nombres cambian. Las generaciones mueren. Pero el acto queda, como un sello quemado en la piel del Mediterráneo. Porque la destrucción de Cartago no solo elimina una ciudad, redefine el concepto de poder. A partir de ese momento, el poder no se mide solo por lo que conquistas, se mide por lo que eres capaz de borrar y seguir llamándolo justicia. Y así, cuando siglos más tarde otros imperios miren al pasado buscando ejemplos, encontrarán esta escena: una ciudad rodeada, desarmada por promesas, estrangulada por tratados, incendiada por la lógica de la seguridad.
Encontrarán esa frase romana sin necesidad de pronunciarla. El enemigo no se negocia, se extingue. ¿Y qué queda entonces de la libertad, de la palabra, de la idea de que un pacto puede protegerte? Queda una lección amarga. Cuando el poder decide que tu existencia es una amenaza, tu virtud, tu obediencia, tu comercio, tu paciencia, no son escudos, son excusas que el poder usará para acercarse más. Cartago pactó con el enemigo creyendo que la civilización respetaría el papel, y Cartago despertó rodeada por Roma, comprendiendo que el papel arde tan fácil como la madera. Las ciudades se construyen con piedra, los imperios se construyen con miedo, y el miedo, cuando se vuelve ley, no firma tratados, firma epitafios. 146 años antes de que nazca un hombre llamado Cristo, el Mediterráneo aprende a pronunciar una palabra sin decirla: exterminio. Y esa palabra no se queda en África. Viaja. Se sube a barcos. Entra en Roma escondida en el humo de las ropas de los legionarios, en las uñas negras de los esclavos recién comprados, en el orgullo con el que los senadores se miran al espejo. Porque cuando una ciudad arde hasta volverse ceniza, no solo se consume madera y piedra, se consume una frontera moral, y una vez consumida, el fuego encuentra nuevas cosas que lamer. Los barcos regresan cargados de botín, sí, pero también de una nueva normalidad, la idea de que todo puede ser tomado y que todo puede ser justificado si el vencedor escribe la frase correcta. En el foro, los abogados pulen palabras. En los templos, los sacerdotes agradecen a los dioses. En las casas ricas, las manos se llenan de anillos. Y abajo, en las calles, la plebe mira las procesiones y siente el contraste como una bofetada. Para unos, gloria; para otros, hambre. Los esclavos cartagineses empiezan a llenar las cocinas, las minas, los campos. Se mueven en silencio. Aprenden rápido que la mirada baja es una forma de respirar un día más. Sus amos romanos los llaman por nombres nuevos, porque cambiar el nombre es el primer paso para cambiar el alma. A algunos les ponen apodos que suenan a burla. A otros los llaman simplemente tú. Y esa simplificación es un arma. Si no tienes nombre, no tienes historia. Si no tienes historia, nadie te debe respeto. En las plantaciones de Italia, el trabajo se vuelve un paisaje de espaldas dobladas. El sol cae como un martillo sobre nucas desnudas. La tierra se abre bajo azadas y manos. El sudor cae y se mezcla con polvo. Hay capataces con látigos de cuero que silban en el aire antes de morder la piel. Cada latigazo deja una línea roja que arde y que luego supura. Al principio, el esclavo grita. Con el tiempo, aprende que gritar gasta aire, y el aire es vida. Roma se enriquece con esa vida robada, y esa riqueza, como toda riqueza concentrada, crea un monstruo interno, la avaricia convertida en sistema. En el Senado, los hombres hablan de tradición, de virtud, de mos maiorum, como si fueran guardianes de algo sagrado. Pero sus manos firman contratos, compran tierras, expulsan campesinos. Porque la tierra, en una república que se cree eterna, se convierte en la nueva guerra, una guerra sin espadas, donde el arma es el decreto y la víctima es el pequeño propietario que no puede competir con el campo trabajado por esclavos. El campesino romano, el que antes alimenta a las legiones, vuelve de campañas lejanas y encuentra su parcela vendida, su casa ocupada, su vida convertida en nada. Se va a la ciudad. Se amontona en barrios donde el aire huele a orina y humo. Sus hijos crecen entre gritos, entre tabernas, entre la sensación de que Roma ya no le pertenece a quien la construyó con manos callosas, sino a quien la gobierna con dedos suaves. ¿Ves cómo una ciudad destruida lejos puede pudrir una ciudad vencedora por dentro? No es magia. Es economía, es política, es sangre convertida en costumbre. Los hermanos Graco aparecen en ese ambiente como dos cuchillos que apuntan al mismo corazón. No son ángeles,
Son aristócratas con conciencia, con ambición, con rabia. Hablan de repartir tierra. Hablan de frenar a los poderosos. Hablan de devolver dignidad a la plebe. Y cuando pronuncian esas palabras, Roma escucha algo que le recuerda a un peligro antiguo, la idea de que el poder puede ser cuestionado. La reacción es inmediata y brutal, porque el Senado puede tolerar discusiones, pero no tolera amenazas a la propiedad. Los partidarios de los Graco son golpeados, perseguidos, acuchillados, y finalmente, los propios Graco son asesinados, no en una guerra formal, sino en la calle, entre columnas y piedras, donde la República se desangra sin admitirlo. Los cuerpos caen y son arrojados al río como basura. El Tíber se traga carne romana. La violencia política se vuelve normal, y la normalidad de la violencia política nace de una misma raíz. Si Roma puede borrar Cartago y llamarlo orden, también puede borrar a sus propios ciudadanos y llamarlo estabilidad. Mientras tanto, en África, el vacío de Cartago no se queda vacío. Roma pone su sello. Levanta nuevas estructuras, cobra impuestos. La provincia se convierte en una ubre que alimenta el centro, y sin embargo, los rumores de aquel incendio se quedan en las gargantas de los pueblos cercanos. Los númidas, los bereberes, los comerciantes del desierto, todos recuerdan. Porque cuando Roma destruye, enseña, y lo enseñado se vuelve resentimiento. Un rey llamado Yugurta juega con Roma como se juega con un animal que cree ser invencible, soborna senadores, compra decisiones, mata rivales, se burla de la virtud romana mostrando cuánto cuesta, y Roma, expuesta en su corrupción, responde como siempre, con guerra. Pero incluso la guerra, ahora, está contaminada por el veneno del dinero. La república empieza a transformarse en otra cosa. Los generales se vuelven más importantes que las leyes. Los soldados empiezan a ser leales no al Estado, sino al hombre que les promete botín y tierra. El ejército, antes ciudadano, se vuelve profesional y hambriento. Y un ejército hambriento es un arma que tarde o temprano se apunta hacia adentro. Mario. Sila. Nombres que caen como piedras en la historia. Uno reforma el ejército, abre sus puertas a los pobres. El otro responde con listas de muerte, con proscripciones, con cabezas cortadas colgadas en el foro como anuncios. Roma, que se jacta de civilización, aprende a decorar sus plazas con carne humana. Los ciudadanos caminan entre esas cabezas y fingen no mirar, porque mirar es peligroso, y el miedo siempre aconseja ceguera. ¿No te suena familiar? La ceguera colectiva es el primer ladrillo de toda tiranía. Y en algún rincón, un anciano que fue esclavo cartaginés o el hijo de un esclavo cartaginés escucha los nombres de estos romanos matándose entre sí y piensa sin decirlo, el fuego cruzó el mar. Porque la destrucción no se queda donde ocurre, se contagia, se vuelve ejemplo, se vuelve método. Roma sigue expandiéndose. Conquista Grecia, conquista Asia, conquista Hispania. Cada conquista trae esclavos, oro, prestigio. Y cada esclavo, cada moneda, cada triunfo alimenta la misma enfermedad, el apetito infinito. Un apetito que ya no distingue entre enemigo externo y rival interno. Entonces surge un hombre que entiende el poder como lo entendió Roma en Cartago. No como negociación, sino como sometimiento. Julio César camina con su ambición como con una espada invisible. Conquista la Galia, cruza un río y pronuncia una frase que suena a destino. Y el Senado tiembla, porque el Senado reconoce en César algo que creía reservado para los dioses: la capacidad de mover legiones como si fueran extensión de su brazo. La guerra civil estalla. Romanos contra romanos, hermanos contra hermanos. La sangre romana cae sobre tierra romana, y cada gota parece responder a una pregunta antigua. ¿Qué precio paga un imperio por acostumbrarse a destruir? Los campos se llenan de cadáveres que no hablan otro idioma que el latín. Los ríos arrastran cuerpos con tatuajes de legión.
Las ciudades abren sus puertas por miedo, como Cartago entregó sus armas por miedo. Las promesas se firman y se rompen. Los pactos se vuelven trampas. La república, esa palabra solemne, se vuelve un disfraz rasgado. César muere apuñalado. Su sangre salpica el suelo del Senado. Los conspiradores creen haber salvado la libertad. Pero la libertad, cuando está desnutrida, no se salva con un asesinato. Se muere con él o se transforma en algo peor. Octavio, Antonio, las nuevas guerras, las nuevas proscripciones. Otra vez listas. Otra vez cabezas. Otra vez miedo. Roma entra en el imperio como un hombre entra en una habitación oscura, creyendo que controla, sin ver que ya ha sido encerrado. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Cartago, con esa ciudad que se volvió ceniza? Todo. Porque Cartago es la prueba de que Roma aprende a no tener límites. Y cuando un poder aprende a vivir sin límites, tarde o temprano convierte su propio interior en territorio conquistable. Cartago también deja otra herencia, el modelo de la guerra total. No la guerra para obligar a pagar tributo, no la guerra para imponer un rey aliado, sino la guerra para borrar. Y ese modelo se queda como una herramienta colgada en la pared de la historia, lista para ser tomada por manos futuras. En África, siglos después, Roma reconstruye sobre ruinas. Levanta una nueva Cartago romana, brillante, con foros y termas. Pero es una carcasa, un nombre prestado sobre una memoria asesinada. El suelo, si pudiera hablar, contaría otra versión. Contaría los gritos, el humo, la carne quemada. Contaría la ciudad original como se cuenta un muerto sin tumba. Y aún más tarde, cuando el cristianismo se extienda, cuando la moral cambie de máscara, cuando el mundo se reescriba, Cartago seguirá siendo un símbolo bajo la piel, un recordatorio de que la civilización puede ser una excusa elegante para el exterminio. Porque el verdadero horror no es que Roma mate. Eso lo han hecho todos los imperios. El verdadero horror es la sonrisa legal, la calma administrativa, la serenidad con la que el Senado convierte un genocidio en un párrafo. El horror es la facilidad con la que la gente común se acostumbra a la idea de que hay pueblos que merecen desaparecer. Cartago pacta, entrega, obedece, confía. Y Roma usa cada gesto de obediencia como escalón para subir el cuchillo un poco más. Esa es la lección más oscura. No siempre te destruyen por resistir. A veces te destruyen porque ya decidieron destruirte, y la resistencia o la obediencia solo cambian la música de fondo. En las noches de Roma, cuando las lámparas se apagan y el mármol se enfría, el imperio sueña con su propia grandeza. Sueña con águilas, con desfiles, con enemigos arrodillados. Pero bajo ese sueño hay una sombra que no desaparece, la sombra de una ciudad que muere sin rendirse del todo, una ciudad que arde y, al arder, revela el rostro real del poder. Y si el poder real tiene un rostro, no es hermoso. Es una boca cerrada que decide quién vive y quién merece ser borrado. Aún no está completo. Los 300 niños que cruzan el muelle aquel primer día no desaparecen en un vacío, no se evaporan, no se vuelven leyenda de inmediato, siguen respirando, y esa es otra forma de castigo. En Roma, los reciben como se recibe una inversión, con interés frío. Los hacen caminar por calles que huelen a aceite de lámparas y a pan recién horneado, un olor cruel para quien viene del humo y del hambre. Los ojos de los niños miran edificios altos, columnas, estatuas, y no entienden que todo eso también es una jaula, solo que una jaula decorada. Algunos preguntan por sus padres, nadie responde. Un soldado los empuja con la punta de la lanza, suave, como quien guía a animales para que no se desbanden. Los separan por edad, por salud, por utilidad. Los más pequeños van a casas de ricos como adopciones, que nadie pregunta si desean. Los mayores, los que ya pueden cargar agua, barrer, aprender rápido, se reparten como se reparte una nueva vajilla. Sus nombres púnicos se vuelven un inconveniente. Les ponen nombres latinos, cortos,
fáciles de gritar. Y el niño aprende otra lección. Cuando el vencedor te nombra, te reescribe. ¿Y qué pasa por dentro de un cuerpo pequeño cuando lo arrancan de su lengua? Pasa un silencio que crece. Al principio se resiste, repite en su cabeza los sonidos de su madre, los rezos de su barrio, el rumor del puerto. Pero con los días, el latín se mete como se mete el polvo, inevitable por todas las grietas. Un niño empieza a soñar en latín. Otro se descubre rezando a un dios romano para no ser golpeado. Otro se acostumbra a bajar la cabeza al oír pasos, incluso cuando los pasos no son amenaza. El miedo se vuelve postura. Y en alguna parte de Roma, en una casa con patio y fuente, un niño cartaginés oye a su amo contar la historia de Cartago como si fuera un mito terminado. Una ciudad orgullosa, un castigo necesario. El niño escucha esa frase y siente que se le aprieta el pecho. No porque discuta con palabras, porque su pecho recuerda el olor del mar, el grito de su hermana, la mano de su padre, y entiende algo que ningún filósofo le explicará. La historia del vencedor no es una verdad, es un arma. Mientras tanto, en África, el terreno donde Cartago fue sigue soltando humo por días, no siempre visible, pero presente. La ceniza se mete en la garganta de los romanos que patrullan, se mete en sus ojos, les raspa la piel. Algunos se burlan, otros escupen, algunos, en privado, se lavan las manos una y otra vez como si intentaran quitarse algo que no es suciedad. No es la ceniza, es la sensación de haber cruzado una línea que no se puede descruzar. Escipión camina entre los restos como quien camina sobre un cuerpo. Ve mosaicos partidos, ve jarras derretidas, ve huesos calcinados en formas imposibles. El fuego no mata solo, transforma. Un cuerpo quemado deja de parecer humano y se vuelve una aberración biológica, una masa oscura con contornos que el ojo rechaza. Hay lugares donde el suelo parece haber sido barnizado por grasa humana. Hay esquinas donde el olor se queda pegado, incluso cuando el viento cambia. El olor de la carne quemada no se olvida, se incrusta. Un oficial romano se acerca y le dice a Escipión una sola línea, cargada de orgullo y de pregunta. «Está hecho». Escipión mira el horizonte. No responde con alegría. Responde con la gravedad de quien sabe que hecho no significa terminado. Porque lo que se ha hecho aquí no solo destruye una ciudad, también crea un precedente. Y un precedente vive más que cualquier muro. Los romanos empiezan a demoler lo que queda en pie, no por necesidad militar, sino por intención simbólica. Derriban columnas, derriban fachadas, derriban incluso lo que podría ser útil. Quieren que nadie pueda decir Cartago y señalar algo tangible. Quieren que el nombre se convierta en viento, y el viento, por más que duela, no puede levantarse en armas. Las órdenes se repiten con monotonía. Arrasa, quita, no dejes nada. Y cada orden tiene un eco que se siente en la médula. Roma está enseñando al mundo que su paciencia termina en exterminio. Pero los hombres que ejecutan esa orden no son todos monstruos idénticos. Algunos lo hacen con fervor. Otros lo hacen con cansancio, otros lo hacen con una especie de distancia mental, como si su mente se hubiera ido a otro lugar para no ver. Un soldado joven levanta una piedra y al voltearla encuentra debajo un amuleto púnico, pequeño, ennegrecido. Lo sostiene un segundo. Podría guardarlo, podría tirarlo. Se queda quieto, indeciso. Luego lo arroja al fuego, como si quemarlo le quitara la duda. La duda no se quema, solo se esconde. Los prisioneros, los que caminan en cadenas, miran hacia atrás cuando pueden. No todos ven ruinas. Algunos ven fantasmas. Ven la calle donde jugaban, la puerta donde se despedían, la sombra fresca de un patio. Y cuando intentan sostener esa imagen, el humo real se la traga. La memoria empieza a doler tanto que algunos desean no recordar. Y eso, precisamente eso, es otra victoria del vencedor.
hacer que el vencido quiera amputarse la mente para sobrevivir. En el campamento romano, los mercaderes llegan como moscas. No huelen la tragedia, huelen el negocio. Discuten precios, negocian con el cuerpo ajeno como si hablaran de vino. Un comerciante levanta la barbilla de una muchacha cartaginesa, mira su boca, sus dientes. Ella intenta retirar el rostro. Él la golpea con el dorso de la mano. No es un golpe fuerte, es un recordatorio. Ya no decides ni tu propia mirada. Y en ese mercado, un niño reconoce a otro. Un niño que fue rehén, tal vez, o un niño que escapó del templo, o un niño arrastrado de una casa en llamas. Se miran, ninguno sabe qué decir, ninguno tiene palabras para esa situación, pero en ese segundo sus ojos se entienden, y ese entendimiento es una chispa minúscula, casi invisible, una chispa de identidad, una chispa que Roma no puede registrar en sus cuentas. Escipión recibe listas, recibe informes. Los escribas escriben números, tantos vendidos, tantos ejecutados, tantos aptos para el trabajo. El sufrimiento se vuelve estadística, y esa transformación es parte del horror. Cuando el dolor ajeno se mide, se vuelve administrable, y lo administrable se repite sin remordimiento. En Roma, el triunfo se prepara como se prepara un ritual. Los carros se adornan, los estandartes se limpian, los músicos ensayan. El triunfo es propaganda, es teatro sacro, es un recordatorio de que el Estado premia la victoria y olvida el precio. En ese desfile, los cartagineses capturados son parte del decorado. Caminan como sombras bajo una lluvia de gritos romanos. Algunos romanos les lanzan flores, otros les lanzan insultos, otros simplemente miran curiosos, como quien mira animales exóticos, y allí, en medio de la multitud, un niño cartaginés aprende una última lección sobre el poder. El público no necesita odiarte para disfrutar tu humillación. Le basta con creer que no eres igual. ¿No es eso lo más oscuro? Que la brutalidad no siempre nace del odio ardiente. A veces nace de la indiferencia sonriente. Los años pasan y la palabra Cartago se vuelve advertencia. Se usa en discursos para asustar a enemigos. Se usa en escuelas para enseñar la grandeza de Roma. Se usa en conversaciones de comerciantes para referirse a una oportunidad perdida o a un rival eliminado. El nombre se trivializa, se desgasta, se vuelve moneda lingüística. Y sin embargo, en algún rincón del imperio, un esclavo cartaginés lo pronuncia en secreto, como se pronuncia el nombre de un muerto amado, y siente que el pecho se le llena de una tristeza tan vieja que parece heredada. Roma, mientras tanto, sigue avanzando. Su maquinaria no se detiene porque un enemigo cayó. Al contrario, acelera. Con Cartago destruida, el Mediterráneo occidental queda sin contrapeso. Roma se vuelve la única voz que puede gritar sin respuesta, y cuando una sola voz domina, confunde su propio eco con la voluntad de los dioses. Pero el poder absoluto no trae calma, trae hambre de más poder. Los generales empiezan a entender que una legión leal puede ser más valiosa que un senado. Los políticos empiezan a entender que el miedo es más efectivo que la persuasión. La república empieza a parecerse demasiado a un campamento militar. Las decisiones se vuelven más rápidas, más duras, más sangrientas. Y cada vez que alguien pregunta ¿hasta dónde?, la historia de Cartago responde sin boca, hasta borrar. Hay un momento, años después, en que un senador romano, viejo y cansado, mira una discusión sobre una nueva guerra y siente un escalofrío que no puede explicar. Recuerda, sin querer, el humo de África, aunque no lo haya olido, porque el humo, cuando cambia el mundo, se mete en los sueños de quienes ni siquiera estuvieron allí. Ese senador se inclina hacia otro y dice una sola línea, casi como un pecado. Nos hemos vuelto demasiado buenos en destruir. El otro lo mira con frialdad y responde, eso es ser Roma. Y esa respuesta cae como una losa, porque revela la nueva identidad, el poder convertido en naturaleza. En África, sobre el lugar donde Cartago fue, se prohíbe reconstruir durante un tiempo.
La prohibición es otra forma de victoria. Luego, con los años, la utilidad vence a la superstición y a la política, y Roma vuelve a levantar edificios allí, foros, termas, templos. Los romanos caminan por calles nuevas y creen que han borrado el pasado, pero el pasado no siempre se borra, a veces se mezcla con los cimientos. Un niño romano juega en un patio y encuentra un fragmento de cerámica antigua con signos extraños. Se lo muestra a su madre. Ella lo mira y dice, «basura vieja». Lo tira. El niño vuelve a jugar, y el fragmento queda en el suelo, esperando otro siglo, otro hallazgo, otra memoria. Porque la memoria, por más que la aplasten, es paciente. Y al final, la historia de Cartago no queda solo como tragedia ajena. Se convierte en espejo. Un espejo que muestra lo que un imperio es capaz de hacer cuando se siente amenazado. Un espejo que pregunta sin voz, ¿qué harías tú? ¿Qué haría tu ciudad? Si el enemigo llegara con tratados que son trampas y promesas que son cuerdas. Cartago cree que pactar es vivir. Roma enseña que pactar, con el depredador, puede ser solo el modo de estirar la agonía. Y esa lección se filtra en el mundo como veneno lento. Los reinos más pequeños aprenden a arrodillarse antes de ser empujados. Los aliados aprenden a sonreír mientras sienten el cuchillo cerca. Los enemigos aprenden a morir sin esperar misericordia. La diplomacia se vuelve teatro y el teatro se vuelve cobertura para la violencia. Cartago desaparece, sí, pero su desaparición deja un manual no escrito. El manual de cómo un poder absoluto convierte el miedo en ley. El manual de cómo se convence a una ciudad de que entregue sus armas, sus hijos, su dignidad, antes de encender la antorcha. Y mientras el Mediterráneo sigue brillando bajo el sol, mientras las olas siguen golpeando costas que ya no recuerdan nombres antiguos, queda esa sombra larga, la sombra de una ciudad que despierta rodeada y entiende demasiado tarde que el enemigo no vino a negociar su futuro. Vino a cancelar su existencia. Aún no está completo. Y lo más cruel es que Roma no necesita odiar cada día para mantener esa cancelación. Solo necesita recordar una vez y convertir ese recuerdo en ley. En los meses que siguen, la costa africana parece tranquila desde lejos. El mar sigue brillando. Las gaviotas siguen girando. Los pescadores, en aldeas cercanas, siguen lanzando redes. Pero si uno camina sobre el terreno donde Cartago ha respirado durante siglos, el silencio no es silencio. Es un silencio lleno de pequeñas cosas rotas, astillas negras, fragmentos de vidrio derretido, trozos de cerámica con símbolos que ya nadie sabe leer. Y, de vez en cuando, huesos, huesos que el fuego no termina de convencer, huesos que el tiempo tarda en borrar. Los romanos instalan puestos, patrullas, escribas. Donde antes hay calles con nombres púnicos, ahora hay rutas numeradas en informes. Donde antes hay altares, ahora hay almacenes. El cambio no llega como un relámpago, llega como una costumbre impuesta. La costumbre es el arma más larga del imperio. En las noches, algunos soldados romanos se sientan cerca de fogatas sobre tierra que aún huele a humo viejo cuando se humedece. Cuentan historias para mantener lejos la idea de lo que hicieron. Uno se ríe fuerte y dice que la resistencia cartaginesa fue terca. Otro responde con una sola línea, más baja, más real. Terco es un muro. Eso era desesperación. Nadie le contesta, porque contestar sería admitir que, por un instante, Roma vio su reflejo en el enemigo. Escipión escribe cartas, recibe honores, se convierte en el hombre que termina una amenaza. Pero hay noches en que su cuerpo se siente pesado como si llevara un templo ardiendo dentro del pecho. Mira el fuego de una lámpara y no ve luz. Ve la lengua roja que devora vigas. Ve el salto. Ve manos pequeñas desapareciendo en el calor. Y entiende algo que solo entiende el vencedor lúcido. La grandeza también puede ser una forma de contaminación. Sin embargo, esa lucidez no cambia la maquinaria. La maquinaria ya está alimentada.
Los esclavos cartagineses empiezan a dispersarse por el mundo romano como semillas negras. Los llevan a Sicilia, a Hispania, a Grecia, a la misma África bajo administración romana. Los rostros cambian de paisaje, pero no cambia la sensación de estar bajo una mano ajena. En una cantera, un hombre que antes fue marinero siente por primera vez la piedra romperse en su espalda, como si el mundo le estuviera cobrando el simple hecho de seguir vivo. Sus manos se agrietan, la sangre se mezcla con polvo blanco, respira y la garganta le arde. Se le acerca un capataz y le suelta una frase que no necesita gritos: muere trabajando, es más útil. Y el hombre sigue, porque la utilidad es lo único que le permiten ser. En una villa cerca de Roma, una mujer cartaginesa sirve vino en silencio. Ha aprendido a caminar sin hacer ruido, a mirar lo justo, a sonreír lo mínimo. El dueño le habla como si hablara con un mueble. En un banquete, uno de los invitados menciona Cartago con una risa ligera y dice: «Se lo buscaron». La mujer sostiene la jarra. Sus dedos tiemblan un instante. Nadie lo nota. O lo notan y no les importa. Esa es otra forma de brutalidad. La que no se molesta en reconocer tu dolor. Y aún así, en una cocina, en una noche fría, esa mujer murmura una palabra en púnico mientras lava platos. Una sola palabra. No para que alguien la oiga. Para recordarse a sí misma que existió antes de ser propiedad. Esa palabra no derriba muros, no cambia decretos, pero sostiene algo invisible, y lo invisible a veces es lo único que queda. En la imaginación de Roma, Cartago se convierte en lección escolar, en un ejemplo que se repite con la misma sequedad con la que se recita una fórmula. No se debe permitir que el rival crezca. Hay que cortar la amenaza de raíz. Los niños romanos lo aprenden como se aprende un proverbio, y crecen con un pensamiento plantado en su interior. El enemigo no es solo alguien que lucha contra ti. El enemigo es alguien cuya existencia puede ser considerada un error. ¿Te das cuenta del veneno? No es el fuego, no es la espada, es la idea. La idea de que destruir por completo puede ser virtuoso. Con el tiempo, esa idea se aplica lejos y cerca. En las provincias, cualquier rebelión recibe un castigo que ya no busca corregir, busca aterrorizar. Aldeas quemadas, cosechas confiscadas, líderes crucificados en caminos para que los viajeros aprendan sin preguntar. La cruz se levanta como un árbol de hierro. Los cuerpos cuelgan días enteros. Los cuervos picotean ojos. Los niños miran y entienden que Roma habla un idioma simple: obedecer o pudrirse al sol. Y dentro de Roma, la misma lógica encuentra un camino. Se usa contra rivales políticos, se usa contra pobres que protestan, se usa contra cualquiera que amenace el orden de los poderosos. El orden romano se vuelve un templo y todo templo exige sacrificios. A veces sacrificios extranjeros, a veces sacrificios propios. Los que tienen memoria lo ven venir. Algunos veteranos, viejos ya, recuerdan el cerco y dicen en voz baja: así empieza. Pero nadie quiere escucharlos, porque escuchar implica actuar, y actuar implica enfrentarse a la máquina. La mayoría elige la comodidad del silencio, porque el silencio, cuando el poder crece, parece supervivencia, hasta que deja de serlo. En África, las ciudades aliadas miran el lugar donde Cartago fue y sienten una mezcla de alivio y temor. Alivio porque el rival comercial desaparece. Temor porque ahora la única fuerza es Roma. Y cuando solo hay una fuerza, no hay negociación, hay permiso. Los sacerdotes de otros pueblos interpretan la caída como presagio. Algunos dicen que los dioses abandonan a quienes confían demasiado en tratados humanos. Otros dicen que los dioses favorecen al más fuerte. Y esa interpretación también es peligrosa, porque justifica la violencia como si fuera naturaleza. Pero la naturaleza no escribe tratados, los hombres sí, y los hombres, cuando quieren destruir, escriben tratados como quien escribe recetas para matar sin mancharse. Cartago entrega rehenes. Cartago
entrega armas. Cartago obedece. Y Roma, con paciencia de cirujano, espera el momento en que la ciudad ya no pueda defenderse ni siquiera del aire. Ese fue el pacto real, no el que se firma, el que se entiende tarde, y aún así, incluso después del incendio, hay algo que Roma no puede confiscar del todo, la pregunta que queda colgando. ¿Por qué exactamente era necesario borrar? ¿Por qué no bastaba convencer? ¿Por qué el castigo necesitaba ser absoluto? La respuesta oficial es seguridad. Pero la seguridad es una palabra cómoda. Dentro de esa palabra caben muchas cosas sucias: venganza, codicia, orgullo, miedo. Roma no destruye solo para estar segura. Roma destruye para demostrar que nadie puede hacerle sentir vulnerable otra vez, porque el trauma de Canas sigue latiendo en su memoria como una cicatriz que pica, porque el nombre de Aníbal sigue flotando como una sombra, y un imperio que se siente humillado una vez, a menudo intenta compensar humillando a todos los demás. Cartago, al final, se convierte en el cuerpo sobre el cual Roma se cura su vergüenza y se infecta con su propia medicina. Años más tarde, los viajeros cruzan esa región y hablan de ruinas. Algunos dicen que el suelo parece enfermo, otros exageran historias, que Roma esparce sal para que nada crezca, que la tierra queda maldita, que los dioses evitan ese lugar, y quizás no hay sal real, quizás solo hay mito, pero el mito dice la verdad emocional. Nadie quiere que Cartago vuelva, ni siquiera como idea, porque una ciudad no muere solo cuando caen sus muros, muere cuando los demás aceptan que su ausencia es normal, y eso es lo que Roma logra, normalizar el vacío. Pero el vacío también enseña. En cada pueblo que escucha la historia, una madre aprieta más fuerte la mano de su hijo. Un anciano mira a la distancia y entiende que la palabra alianza ahora significa sumisión. Un rey firma un tratado con tinta más temblorosa. Un general piensa 2 veces antes de desafiar a un poder que ya demostró que no se detiene en la victoria, sino que continúa hasta la desaparición. La desaparición como política. La desaparición como mensaje. En Roma, algunos poetas cantan la grandeza de la República y del futuro imperio. Otros, más silenciosos, miran la ciudad y ven su sombra alargarse. Ven cómo la riqueza crece, sí, pero también crece la violencia. Ven cómo los esclavos se multiplican, cómo las tierras se concentran, cómo los ciudadanos libres se convierten en muchedumbre hambrienta. Y en el fondo de esa transformación, aunque nadie lo diga, late la misma lógica que ardió en Cartago. El fuerte decide qué vidas son prescindibles. Escipión envejece, su nombre se convierte en estatua, y aún así lo humano insiste. Hay días en que recuerda el mar de África y siente un vacío, porque destruir una ciudad entera no es un acto que se borre con aplausos, se queda pegado a los ojos, se queda en los sueños, se queda en la garganta como un humo que el tiempo no ventila. Un amigo le pregunta una vez, en intimidad, si se arrepiente. Escipión lo mira largo y su respuesta es una sola línea, seca, como un hueso. Roma no se arrepiente, no dice yo, dice Roma, porque esa es la última transformación. El individuo se diluye en el monstruo colectivo y se protege dentro de él. Y Cartago, la ciudad, la idea, el cuerpo incendiado, se convierte en un espectro útil para el monstruo, un ejemplo que Roma enseñará durante siglos. Mira lo que pasa cuando nos obligas a temer. Pero desde el otro lado, desde la ceniza, desde la garganta de los vencidos, hay otra lectura. Mira lo que pasa cuando confías en la palabra de quien solo respeta la fuerza. Cartago pacta porque cree en la racionalidad del poder. Roma demuestra que el poder no siempre es racional. A veces solo es hambre con uniforme. ¿Se puede culpar a Cartago por intentar sobrevivir? La supervivencia es una religión cuando el cuchillo está en la puerta. ¿Se puede culpar a Roma por temer? El miedo es humano, pero el miedo, cuando se convierte en excusa para borrar niños, mujeres, ciudades, lenguas, nombres,
deja de ser humano y se vuelve doctrina. Y las doctrinas no sienten, las doctrinas actúan. Cartago despierta rodeada por Roma no solo por un error militar, sino por un error de interpretación. Creer que el enemigo juega al mismo juego. Creer que el tratado significa lo mismo para ambos. Para Cartago, el tratado es límite. Para Roma, el tratado es escalera. Escalera para desarmar. Escalera para aislar. Escalera para acercar la antorcha. Y cuando la antorcha finalmente toca la ciudad, todo lo que parecía político se revela como algo más antiguo. Un sacrificio. Un sacrificio no a un dios púnico, ni a un dios romano, sino al dios verdadero del imperio. El ejemplo. Cartago muere para que el mundo aprenda, y el mundo aprende. Aprende a obedecer. Aprende a callar. Aprende a firmar. Aprende a sonreír mientras traga humillación. Pero también aprende otra cosa, más oscura y más inevitable, que el poder absoluto siempre pedirá más. Que el imperio que borra a su rival un día mirará a su propio interior y verá enemigos donde antes veía ciudadanos. Que el fuego que consume una ciudad extranjera puede, con el tiempo, consumir la moral de la ciudad vencedora. Porque el exterminio no es un final limpio, es una puerta abierta, y cuando esa puerta se abre, el aire cambia para siempre. Hoy, si uno se acerca al lugar donde Cartago fue, puede ver vida, puede ver edificios de otras épocas, puede ver piedras que se han usado una y otra vez, recicladas, blanqueadas, reescritas. Pero bajo esas piedras, debajo de cada capa, hay una verdad que no desaparece. Aquí un imperio decidió que una ciudad debía dejar de existir. Y esa decisión, más que cualquier muro, es lo que queda. El cuerpo murió, pero el mensaje sobrevivió. Ganaron la guerra, pero perdieron el alma. Y aquí la historia se cierra.